¿Cómo estás? Bueno verte el día de hoy, nuevamente aquí contigo y para conversar sobre la familia. Hoy día comenzamos otra serie de 5 programas y la serie es la participación de la niñez. Y el tema para hoy, los niños son importantes. Amigos, Jennifer y Reinaldo, bienvenidos. Seguro que ustedes, como siempre, aportarán lo mejor a favor de los niños, que son un regalo de Dios. ¿Cómo están, amigos? Bien, hola, saludos cariñosos para todos ustedes, amigos. Un saludo especial también para la gente de mi barrio que nos escucha constantemente. Y qué bueno que vamos a hablar y conversar sobre los niños porque es un tema que me encanta. ¿Qué tal, Sergio, Jennifer? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien, con la ayuda de Dios. Y también a ti que nos acompañas, eres nuestro principal invitado, sin duda. Dios nos bendiga a todos y estamos listos para participar en este lindo programa. Los niños son importantes. ¡Qué gran tema! En la Biblia, la niñez es importante, sobre todo en el Nuevo Testamento. Pero habría que preguntarnos, hoy en día, ¿son también importantes los niños en la sociedad, en la familia, en la iglesia? Reinaldo, ¿qué nos dices? Buena pregunta, pero quisiera subrayar primero que en la ley judía los niños no eran importantes socialmente. Es con Jesús que la niñez es valorada. El Señor dijo que debemos ser como los niños para ser parte de su reino. Eso fue revolucionario para la época de nuestro Señor, cuando los niños incluso eran usados como mercancía para pagar deudas de la familia. Ese es el contexto. Bueno, yo quiero que precisemos bien lo que entendemos por niñez. Hace poco escuché a una psicóloga decir que la infancia es el periodo de la vida humana entre los 3 a los 11 años. Antes de los 3 es la infancia y después de los 11 viene la pubertad y luego pues la adolescencia. Excelente, Jenny, y estamos de acuerdo. Ahora, leamos el texto bíblico que está en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5, como siempre, traducción, lenguaje actual, es la versión que utilizamos. Nuevamente, Mateo 18, del versículo 1 al versículo 5. Por favor, Jennifer, ¿nos podías guiar en la lectura? Muy bien, ya lo tengo acá entonces seleccionado en mi Biblia online y vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 1. En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Versículo 4. Porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Este pasaje me hace recordar que en el Evangelio de Mateo la palabra niño se refiere a alguien débil, sencillo, humilde, pequeño. Mateo propone siempre la vigencia, la importancia y el valor de la niñez. Es hermoso. Entrando en el tema, y según el verso 1 que leímos, ¿qué preguntaron los discípulos a Jesús? Yo sé. Ellos preguntaron quién es el más importante en el reino de Dios. Y es muy curiosa esta pregunta, porque ¿para qué quieren saber eso? Antes me imagino que debemos de precisar qué es el reino de Dios, ¿verdad, chicos? Bueno, sí, reino de Dios, ¿no? También llamado reino de los cielos. Es el estado o la situación que vive todo cristiano porque se sujeta voluntariamente a hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, cuando vino a la tierra, que el reino de Dios ya estaba entre nosotros y que se perfeccionaría cuando estemos en la presencia de Dios. Pero los discípulos de Jesús pensaban en que Él los liberaría del imperio romano y establecería el reino de Israel. Por eso ya ambicionaban posiciones de poder en ese reino. Jesús se da cuenta de eso y su respuesta está en los 5 versículos que leímos. Así es, y Jesús responde de manera muy pedagógica. Su respuesta rompe con todos los esquemas tradicionales judíos sobre los niños. Los niños en ese tiempo, como ya decíamos, tenían muy poco valor. Imagínate cómo les caería a los discípulos escuchar que hay que ser como niño para entrar en el reino de Dios. Ahora, yo veo que los discípulos aprendieron muy poco. Jesús había dicho ya muchas veces que hay que ser sencillo y humilde, pero ellos ambicionaban el poder, se sentían superiores. El niño que Jesús llamó era tan distinto. Entonces, amigos, según el versículo 3, ¿qué deben hacer los discípulos para entrar en el reino de Dios? Está muy claro. Deben humillarse ante Dios
como un niño indefenso y dependiente. Y para ser importante en el reino de Dios hay que ser humilde. Todo lo contrario a lo que ellos pensaban. Los discípulos ya habían predicado el reino de Dios, habían curado milagrosamente y expulsado demonios, pero les faltaba lo más importante, ser humildes. Así es, y los niños según Jesús son también la gente sencilla que lo seguía, los olvidados de la sociedad. Y en el versículo 5 se señala pues respetar y tratar bien, puede referirse también a los niños en edad como a los olvidados del mundo. Yo recuerdo hace años vi que en los buses los adultos daban el asiento a los niños y no al contrario. Los niños están en proceso de desarrollo, pero eso es muy distinto a pensar que son seres incapaces o incompletos, como algunos piensan todavía. El respeto hacia los niños incluye poner algunas cosas a su altura, muebles, servicios higiénicos, palabras sencillas que puedan entender, cuántas otras cosas. Me quedé pensando, amigos, en cuánta importancia le da Jesús a los niños. Ser modelo de vida para los adultos. Ahora, los niños pequeños son sencillos y humildes, solidarios, no discriminan, no son envidiosos, ni orgullosos, ni soberbios. Ahora bien, según los versículos 4 y 5, ¿por qué creen que los niños son los más importantes del reino de Dios? Yo creo, Sergio, que entiendo que recibir un niño es aceptarlo, respetarlo, tratarlo bien, como se recibe a Jesús. Este texto de Mateo, Jennifer, es muy importante. Jesús dice que el más importante en su reino es el que se parece a un niño. Esto para mí es conversión, porque recibir a Cristo es hacerse humilde, como lo es un niño. Es decir, el niño para Jesús es de gran valor, pues ya es y tiene lo que un adulto necesita para entrar en el reino de Dios. Por eso yo creo que debemos de tratar bien a los niños. En nuestra sociedad tenemos leyes a favor de los niños, pero todavía hay mucho maltrato y también discriminación hacia ellos. Hay que trabajar mucho para que todos los niños sean bien tratados, como Dios quiere. Bien, amigos, vamos avanzando. Ahora, les planteo esta pregunta. En tu familia, comunidad o iglesia, ¿cómo se valora a los niños el día de hoy? A ver, yo empiezo. En mi familia, como en la mayoría de las familias de mi comunidad, los niños son cuidados y protegidos, se les ama por ser parte de la familia, pero en ese tiempo es cada vez más difícil proteger al niño por los conflictos de pareja, las necesidades económicas, el trabajo de ambos padres, los peligros que hay en la sociedad, la crisis de valores y otras tantísimas cosas. Ahora, esta situación ocasiona descuido y también hasta abandono de muchos pequeñitos. En algunas iglesias veo que los niños son importantes si creen en Jesús y si son creyentes. Y si no son creyentes, bueno, pues no son tan importantes y eso también es lamentable. Muy lamentable. Bueno, yo vengo de una familia, vamos a decir, también tradicional. Los padres deben garantizar el alimento, el vestido, la educación y la disciplina para que los hijos se desarrollen. No se busca que los niños se formen en base a sus capacidades, intereses, vocación, sino sacar adelante un modelo de familia que responde a lo que la sociedad quiere. Y lo que la sociedad quiere no siempre es lo que la niñez necesita ni lo que Dios propone. En la iglesia estamos trabajando con los niños para enseñarles la palabra de Dios, inculcándoles valores cristianos. Y eso sin duda está bien. Pero necesitamos todavía mejorar los recursos humanos y materiales también, y la vinculación con la familia, que todavía sigue siendo deficiente en algunos casos. Les cuento que con mi esposa decidimos criar a nuestras hijas de manera distinta como nos criaron. Confieso que no es fácil dialogar con los hijos, no castigarlos, respetar sus decisiones, etc. En nuestra iglesia se educa a los niños con valores cristianos, con métodos activos y participativos. Contamos con profesores y profesoras jóvenes con formación bíblica y pedagógica. Pero sigamos. Les pregunto, ¿qué puedes hacer en tu familia, comunidad o iglesia para que se reconozca mejor el valor y la importancia de los niños? Ahora, yo estoy pensando en base a esta valiosa experiencia que nos acabas de contar, Sergio, conversar con mi esposo para dialogar más con mis sobrinos. Nosotros no tenemos hijos y claro, también invitar a otros padres en la comunidad para hacer lo mismo, conversar más. Bueno, creo que en la iglesia debemos dar batalla, esforzarnos para que los niños tengan de verdad el lugar que Dios les da. Y eso implica hacer cambios difíciles, pero sin duda necesarios. Por ejemplo,
tener cultos dirigidos por niños, donde los niños participen más activamente, estar abiertos a sus opiniones, a sus necesidades. Hay que invertir más y mejor en la educación cristiana de nuestros niños. Sería como hacerlo para Dios. Propongo que la familia, la iglesia y la sociedad tomemos en serio la Declaración de los Derechos del Niño, que dice que ellos son sujetos de derechos. Debemos proteger y promover el desarrollo integral de la niñez. Que todo esto se enseñe y divulgue por todos los medios, creando conciencia y una cultura que reconozca el valor de los niños como Dios lo declara en su palabra. Hemos llegado al final del programa. Sigamos juntos, comprometidos con la familia. Y como ya teníamos por costumbre, Jennifer, te pedimos que nos despidas por favor en oración. Claro que sí, chicos. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias te damos por los niños. Ellos enriquecen nuestra vida. Perdónanos por no reconocer su valor e importancia como tú lo haces. Ayúdanos, Dios, a trabajar para que en nuestra familia, comunidad, iglesia se proteja y promueva el desarrollo integral de los niños. Enséñanos a ser como ellos. Amén. Amén, amén. Ha sido una bendición. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarte ahí en el grupo, en tu familia, en la iglesia, ahí donde estás. Ya será hasta una próxima oportunidad. Ha sido bueno estar contigo en esta primera lección. Así que se vienen 4 lecciones poderosas acerca de la importancia de los niños. Ya nos vemos. Será hasta la próxima lección. Dios te bendiga. Chao.